Buenos días, Pablo. Lo primero de todo, gracias por aceptar la invitación. No, gracias a ti por hacerla. Y en esta media hora, a mí me encantaría dialogar sobre esa iniciativa que tienes, que se llama Foro Geyser, que nace de Biplaza y que tiene como temática la economía humanista. Empezar con esa iniciativa que tienes, yo creo que ya empezamos mal, porque yo ya creo que ya no tengo esa iniciativa. Yo creo que es algo que no sé, ha permeado, ¿no? a más gente que se ha sumado como tú mismo y como muchas otras que estos años han estado. Entonces, esa posesión sí nace desde Biplaza, pero yo creo que ya tengo poco, ¿no? Ya soy uno Es más, que, como quien dice. pues sabes que te digo que te lo agradezco porque efectivamente te entiendo. Entonces te agradezco este matiz y felicitarte por la visión en su día Ujú. de que Foro Geyser sea realidad. Es una... Yo a veces lo pensamos en mi plaza, sobre todo mi compañero Gustavo y yo, que somos quienes empezamos un poco con la locura sin querer, porque iba por otro camino esto, ¿no? Era más una jornada formativa de hacer consciente al empresariado canario, sobre todo, la necesidad bueno, de fijarse en otras cosas que se hacen por ahí y mejorar. Y no solamente es un tema de innovación, sino, oye, repiensa un poco lo que estás haciendo, a ver si vale la pena. Y la verdad es que poco a poco ha ido derivando a un paso más allá. Y ya cuando entramos en el tema de la economía humanista, piensa que la empresa es un motor de cambio muy potente, ¿no? Y que afecta a muchas áreas. Y eso que empezó como vamos a contar cosas interesantes a las empresas, ha derivado en, oye, vamos a hacerlos pensar un poquito más allá. Y lo miras para atrás y dices, "Joder, qué guay lo que se ha ido consiguiendo y la gente que se ha ido juntando", y no sé, súper emocionante muchas veces. Y loco, también piensas uno, qué locura es esta en la que estamos. Me gusta porque has empezado con el propósito de aportarle valor a los canarios en una forma diferente de ver lo que pueden hacer las empresas, ¿no? Sí, Es un propósito centrado en el usuario, claro. Fíjate que además ahora ya soy canario, ¿no? Desde hace sí. unos meses ya soy residente en Lanzarote. Ujú. Y la pregunta también que me viene es, ¿qué entiendes por economía humanista, no? Porque te he escuchado mucho responderla dentro del foro, pero ¿qué entiendes? Eso es algo que estamos intentando averiguar entre todos, y de hecho el foro, una de sus finalidades es llegar si podemos, a una especie de consenso de qué puede ser la economía humanista. A lo mejor no llegamos al consenso, pero solamente ya la conversación y el diálogo es súper interesante, porque a cada uno que le preguntamos dice una cosa un poco distinta. Aunque en la base yo creo que siempre está el foco en las personas, ¿no? En, en que esa visión ya antigua de búsqueda de beneficio, maximizar beneficio, yo que estudié empresariales, esa era como el mantra, ¿no? Si las empresas siempre tienen que buscar el ganar más dinero. Yo creo que hay más cosas que se pueden ganar aparte de dinero. Y hacer el foco en que al final trabajamos personas con personas. Hay que intentar dar otras cosas, aparte de ganar dinero, porque si no, pues vamos a cerrar. Evidentemente no puede funcionar solo, ¿no? Pero pensar en personas y en todo lo que hay alrededor de las empresas y cómo mejorar la comunidad, a lo mejor en una cosita solo, tú no tienes por qué abarcarlo todo. Yo creo que todos podemos hacerlo. Y por lo menos tener esa semillita en el mundo de la empresa es lo que puede, no sé, en cierta forma definir esa economía humanista. Voy a hacer un poco, meter el dedo, ¿eh? Hablaba con Pablo, otro que está dentro del foro, un antropólogo, y decía, bueno, ¿y si Sí. quitamos al humano del centro, que a lo mejor lo estamos poniendo demasiado?
y ponemos el ecosistema, ponemos... si en el centro está el planeta y nos sacamos como el androcentrismo que tenemos ahí de hablar de nosotros, porque es otra mirada, ¿no? Si nos Sí. sacamos del centro, pero sí. Sí, a ver, al final no, yo creo que tampoco es estar en el centro, sino tenernos en cuenta, pero tener en cuenta más cosas, efectivamente. Pablo es otro personaje que espero que algún día también pueda estar en estas conversaciones contigo, que me encanta. Al final me vas a recomendar a alguien, o sea que puede ser que yo lo sé. Pues podría ser Pablo perfectamente. No, pues mira, pues tiene razón. Muchas veces uno habla y piensa eso en las personas, pero porque también en un trabajo como el que tenemos nosotros, seguro que como el que tienes tú, sobre todo tienes muchos contactos con muchas personas en el día a día, ya sean compañeros de trabajo o clientes o lo que sea, ¿no? Y quizás uno tiende a pensar primero en eso. Pero no solo, cuando yo hablo también de la comunidad y de mejorar tu entorno, hablo de un poco de todo, ¿no? De no centrarse solamente en la parte del beneficio económico, sino en otro tipo de beneficios que también con la actuación de la empresa en distintos ámbitos se pueden conseguir. Es verdad que no deberíamos estar nosotros en el centro, pero sí tenernos en cuenta con otras cosas, desde luego. Total. O sea, tenernos en cuenta me parece clave, pero cuando hablo del centro y por seguir dialogando, ¿no? Yo creo que hay pues, temas de corporate B, economía del bien común, o sea, hay tendencias que empiezan a tener otras métricas en cuenta, ¿no? Uh-huh. Y claro, es esto, es un poco, está bien, pero si seguimos hablando de el ser humano como tal, es clave porque somos seres humanos, pero la organización también tiene que tener en cuenta el ecosistema completo. Uh-huh. Entonces, oye, quizás deberíamos de entender, vamos a pensar también en cómo pensar de manera exponencial, ¿no? Deberíamos de tener en cuenta el máximo número de palancas que activar en una organización para crear ese bien común en el entorno. ¿Vale? Sí, tampoco echaría mucha carga sobre las empresas, el empresariado. O sea, al final no tienes que tener en cuenta absolutamente todo, ni pensar eh, que lo que tú hagas va a ser perjudicial o beneficioso para todo lo que te tienes alrededor. A lo mejor tienes que ir centrándote en pequeñas cosas, pero sí, yo creo, tener un poco presente eso, ¿no? Empezar con tu personal, empezar con tu forma de gestionar los recursos que puedas tener, de adquirirlos, de deshacerte de ellos, de venderlos, lo que sea, ¿no? Digamos que tampoco me gustaría que la gente se sintiera abrumada por es que no hacemos nada, no tenemos nada en cuenta, no, coño, vete poquito a poco, vete haciendo cositas poquito a poco. No sé Sí, cómo lo ves. yo lo veo porque ahí hay una frase que me gusta mucho de Vicente Ferrer, Uh-huh. que decía, piensas que vienes a cambiar el mundo y en realidad te vienes a cambiar a ti mismo. O sea, yo siendo muy honesto con toda esta mirada de la transformación de las organizaciones, empezar por la mía, querer tener ese impacto y tal, aquí hay solo o sea, el máximo beneficiario soy yo. Claro. Y y cada vez soy más consciente de quién se sigue transformando soy yo. El límite de mi organización soy yo. O sea, esto cuando asumes un liderazgo, ¿no? y llámale de tu organización, de tu equipo, de tu familia, en realidad te estás cambiando a ti mismo. Uh-huh. Entonces de repente empieza a tener más cosas en la ecuación. No sé si conoces el modelo de Barrett Foundation de la para medir valores en las organizaciones. No, no lo conozco. Es un modelo, nosotros lo trabajamos y Uh-huh. sobre todo para mí lo importante es ver las fases de evolución que tiene, ¿no? Entonces, está muy bien hablar de propósito, Uh-huh.
pero no podemos hablar solo de propósitos si no aprendemos a colaborar, si no aprendemos a alinearnos, si no tenemos una responsabilidad individual, si no una viabilidad, una eficiencia, una calidad. Entonces, ¿qué me permite a mí este foro? Por ejemplo, Foro Heiser. Al final es ser mejor ser humano. O ser humano, quita mejor. Me permite ser humano. Y darme cuenta que no estoy en el centro. Darme cuenta que soy una parte más dentro de un ecosistema más grande. Y que lo que sí que depende de mí es cultivarme yo y cultivar las relaciones desde una mirada ética. Y con esto ya tengo toda una vida. Es verdad. Al final, el impulso que va teniendo Heiser tiene una parte un poco egoísta. Nosotros directamente estamos aprendiendo muchísimas cosas y nos ha dado un giro el coco grande en estos 7 años que llevamos con Heiser. Y si queremos, es casi una droga a veces, ¿no? Porque realmente nos cuesta mucho hacerlo. Nosotros somos una empresa muy pequeña que nos dedicamos a otra cosa, ¿no? Entonces, al final, asesoría, consultoría, a ver temas con empresas. Esto es algo que está fuera de nuestro día a día. Pero intentamos seguir siempre mantenerlo y hacer que crezca y que se incorpore gente que ayude a impulsarlo porque, en cierta forma, queremos coger todo eso que podamos coger que nos hace pensar de otra manera y a veces es estar un poquito inconformista con cómo estamos. Oye, a veces hasta te sientes mal. Eso de que la ignorancia es estupenda porque no sabes lo que te estás perdiendo, entonces eres más feliz. Es verdad. En este caso yo creo que también al final ve uno muchas cosas de gente que hace, de cosas que hace otra gente, de otras empresas y cosas que se pueden hacer, cosas que se te van ocurriendo. Y bueno, a veces hasta te sientes mal por no poder todavía estar ahí, pero por otro lado te gusta ver toda esa información, ¿no? Entonces, y cada vez quieres más. Es un poquito egoísta a veces, si lo piensas. Claro, pero es ese egoísmo bueno. Sí. ¿Por qué? Porque potencia mi responsabilidad individual. Yo voy a volver a ir a esa raíz, pero porque es difícil que hablemos de la época de la colaboración, de la co-creación, pero no hablemos de la responsabilidad individual. Es imposible colaborar si no asumes tu responsabilidad individual. Entonces es imposible pertenecer a una comunidad, ¿no?, si no asumes tu rol y tu responsabilidad. Y ya que estamos hablando de, o sea, en un entorno como es el canario, ¿no? Yo tuve la suerte hace unos años de vivir, hace 10, 11 años, de vivir 3 meses de mi vida con los Amasí. ¿No? No sé que los conoces, los Amasí. No. El Amasí es una etnia del norte de África que los franceses le llamaban berbers. Vale. Pero dentro de los berbers bajabas, que es bárbaro, y hay una etnia que es los Amasí, hombre libre. Y con ellos, cuando convivía con ellos, la comunidad era la clave. Pero la comunidad, para que cada uno desde su responsabilidad individual aportase su máximo valor. Claro, esta es la organización que me parece con más coherencia de todas las que he visto como seres humanos. ¿Y cómo lograban transmitir a los miembros de la comunidad que tenían que tener su cuota de responsabilidad? Mira, lo primero de todo, los Amasí te dejaban claro que había un propósito por encima de los individuos. Y era el bien común. Es tan sencillo como eso. Te decían, el bien común está por encima de tu bien individual. ¿Y sabes quién te lo repetía? La señora más mayor de la comunidad. Pues era su única misión. La líder, su única misión era, el bien común está por encima de tu bienestar individual, empezando por mí. Entonces, lo primero. Claro, entonces, la líder que marcaba el bien común. Después venía, y lo medían ellos,
tu responsabilidad individual. ¿Y cómo lo hacían? Dejándote claro cuáles eran tus funciones y el impacto que tenía. Pues me acuerdo que conocí a uno que se dedicaba a vender el pescado que se cogía en esa tribu. Ujú. Y le dejaba muy claro que era vender todos los días el pescado. Y él tenía claro que lo hacía para que el bien común fuese mejor. Y el que pescaba sabía que la función era pescar. Y el que la limpiaba sabía que el pescado más limpio se vendía mejor. Y el que... Entonces, cuando lo pienso en una organización, digo, qué importante dejar claras esas funciones de cada uno que muchas veces se disipan, Es verdad. ¿sabes? Y es cuando empiezan Y los problemas, saberlas es verdad. y es por donde empieza, y saberlas medir. E incluso dejar claro qué competencias hay que desarrollar para eso. Pero ellos ya no hablaban de competencias, lo hacían más sencillo, ¿no? Sí. Ujú. Después lo siguiente que marcaban eran normas y roles. O sea, había muy poquitas, pero las normas estaban claras. Por ejemplo, había una norma que era en la cena, porque era el momento importante para ellos del día, todo el mundo contaba el peor momento del día y el mejor momento del día. Qué bueno. Tú imagínate cerrar así una organización todos los días. Oye, parar antes de irnos. 5 minutos. 5, pero yo ya estoy enfermo. Ellos le daban 40 minutos a esa ceremonia, ¿no? Y después dejaban muy claro los roles. Oye, si tú eres el rol de, digamos, del pastoreo, pues tu encargado es que aparte de las ovejas, que las personas, y esos son los roles que tienes. Ujú. Y después, claro, lo que sí que llevamos pero muy a fuego era aprender unos de otros. Constantemente se estaban compartiendo ese aprendizaje. Entonces, ellos, oye, ¿qué me falta por aprender? Era algo que se hacía mucho, esa pregunta que a mí me maravilla. ¿Qué me falta por aprender? ¿Y de quién lo puedo aprender? Okay. Esto me lleva a responderte a tu pregunta, pero entenderlo que, Dios mío, es qué bien funciona una organización cuando cuidamos estas cosas. Sí, que además parecen como de perogrullo casi, ¿no? Pero a veces pierdes el foco en la batalla del día a día. Claro, Y es el líder, tú ponte como CEO que has decidido, ¿no?, empezar una organización. Tu máxima función es liderar el bien común de la organización y hacer ver el bien común. Y donde veas que hay individualidades que tienen más interés que el bien común, atajar el conflicto y volver a poner el bien común en el centro. Entre ellos hay una métrica muy clara que es la viabilidad del negocio y el beneficio. Entre otras, la satisfacción de nuestros clientes y que nos recomienden a otros. Entre otras, que se nos reconozca en el mercado. Entre otras, tener un impacto neutro con el planeta. Entre otros, bueno, sí, sí, pero yo soy el encargado, yo soy esa señora. A mí me vale porque muchas veces mi organización me pongo esa cabeza, yo soy esa señora. Y esa señora además había algo muy potente, que era como que iba a morir muy pronto, porque siempre era la más mayor. Tenía visión de largo plazo, no de corto. Tenía visión de, Dios mío, el legado. Y es algo que se habla mucho también en los foros, ¿no? importante eso, sí. ¿Y qué legado vais a dejar? Sí, sí, pero es que esta señora ya lo tenía en la cabeza. Y esto me ha inspirado a mí mucho para liderar. Es muy potente el verlo así en una comunidad social, no que se ha creado. La verdad es que es súper interesante esto que estás diciendo. Y claro, los comportamientos. Oye, es que mi comportamiento tiene un impacto. Ujú. Me gusta bajar los valores a comportamiento, siempre lo digo porque comportamiento es muy tangible, ¿no? Claro. Mi comportamiento tiene un impacto. Entonces, al final, ¿qué me hace poder aprender en comunidad? Ser mejor persona. O sea, ser más humano. Y es por ello que cuando, te lo contaba, ¿no?, cuando tuve ese encuentro presencial de Heiser en Madrid, salía del evento y digo, tuve momentos de plenitud y soy más humano. O sea, no sé si más es la palabra, pero soy humano.
Ujú. O como me gustan los anglosajones, siendo humano. Te puedes desviar, pero vuelvas siendo humano, ¿no? Igualmente. Y creo que esta es la mirada de líder. Pues Necesitamos líderes y necesitamos ser nosotros y estar rodeados de otros, porque si no también tú, al final de lo que te rodeas es de lo que ves lo normal. mm, Necesitamos esos, yo por lo menos necesites, por eso lo agradezco lo que habéis hecho, necesito esos espacios donde me pueda sentir una persona, ser yo mismo y no sentirse juzgado. sí, y eso en Heiser, vamos, se ha conseguido, yo creo, sí. También sin buscarlo, ha salido. Que, no sé, creo que hemos logrado transmitir cierta autenticidad sincera, no sé ni cómo decirlo, o sea, no es no es marketing, ¿sabes? Es que nos ha llamado toda esta, mm, todo este, no sé, esta forma de entender la empresa y de cómo caminar el camino. Y, y creo que eso ha hecho que los que se han ido acercando pues se han mantenido en contacto. Una de las cosas que más contento me tiene, nos tiene, la verdad, es que los ponentes que vienen a Heiser, que vienen y hablan 20 minutos, 20-25 minutos, siguen después en contacto con nosotros y siguen colaborando y siguen aportando ideas y diseñando, oye, deberíamos ir por ahí o por allá. Y es algo que la verdad que nos llena de un montón de orgullo, ¿no? Porque, eh, no sé, eh, te repito, ha salido sin querer, pero nos llena un montón, la verdad. Y bueno, tú eres uno más que está ahí también siempre. Fíjate que creo que habéis diseñado el espacio para que suceda, que es muy difícil. ¿Eh? Al final diseñar ese espacio como el espacio como uno de el tercer elemento del aprendizaje, ¿no? El espacio. Lo habéis diseñado y creo que os habéis basado en 3 valores, que hay otro movimiento que se llama Honest Strategy, que lo lidera Héctor Robles, Sí. que también está dentro del foro, ¿no? Ujú. Y que tiene 3 pilares: la autenticidad, el propósito centrado en el usuario final y el liderazgo innovador, ¿no? Se has hablado de ello, has hablado de la autenticidad, nosotros hemos sido auténticos. Sí. Nosotros después hemos tenido un propósito claro, centrado en el usuario, que era hacerle ver otras posibles miradas al canal. Ujú. Y tercero, oye, y esto hacerlo desde un liderazgo. Ser nosotros los que vamos a dar el ejemplo con ello y a ser la empresa Vibraza, que aunque seamos pequeños podemos liderar esta parte. Entonces, a partir de ahí es camino y tener la capacidad de ir integrando ese talento y esos espacios. Eso es un diseño que nace para mí de la humildad. Los pies en la tierra de forma firme, conociendo fortaleza y, oye, que yo esto no sé, Ujú. ¿cómo lo hacemos? Entonces, me sale ahora, bueno, siempre me pasa lo mismo, que el tiempo lo alargaría mucho más, pero me toca hacer quiero hacer 3 cosas contigo, ¿vale? A ver, Una gran pregunta, que anclemos un aprendizaje y cómo nos vamos de esta sesión, ¿vale? a ver si somos Entonces, capaces. lo primero de todo, te lanzo la gran pregunta. ¿Cómo Foro, o sea, cómo Heiser Ujú. te lo imaginas en 10 años? Es una gran pregunta esa, efectivamente.
Geyser es un evento anual ahora mismo. Pero sí lo que nos gustaría ver es que fuera algo más continuo en el tiempo. Es decir, que tenga un clímax, digamos, en ese evento anual que hacemos en noviembre, pero que durante el año haya más interacción, mucha interacción entre muchos tipos de personas y un aprendizaje constante de cómo evolucionar el mundo de la empresa, porque al final estamos centrados en el mundo de la empresa, como entendemos que es un motor de cambio potente. No tengo una visión tan concreta como en 10 años quiero esto, sinceramente, pero sí el que sea un movimiento un poco más amplio, o sea, que ya es más interacción y más comunicación y diálogo a lo largo del año, que más o menos se ha empezado poco a poco montando ese foro, bueno, pues, por ahí, ¿no? Y que haya ese crecimiento, no para nosotros, sino para que se enriquezca más el contenido y los intercambios de opinión entre personas dentro del foro. Gracias. Ahora vamos ya, ¿qué aprendizaje anclas hoy? Nos hemos sentado media hora, anclemos un aprendizaje. Las claves tan básicas porque son sencillas y casi lógicas, que diste de lo que aprendiste con esta comunidad en Norte de África, los Amazigh, ¿se llamaba? Sí. Eso, tengo que buscar la forma de convertirme en esa señora mayor, que me ha gustado mucho. Yo, el aprendizaje que anclo hoy es la importancia de rodearme de gente que tiene esa intención de convertirse en personas mayores. Es curioso, pero te las vas encontrando cuando llevas por este camino casi sin querer. Eso también me he dado cuenta, que sin querer va llegando gente que se suma. Pues fíjate que ante eso voy a hacer mi cierre y te dejo a ti que cierres. Yo cierro con: encuentras esas personas porque cambias la mirada, cambias la forma de mirar. Ese es mi cierre. Me ha valido para cambiar también la forma de mirar, una vez más. Qué bueno. Pues mi cierre es un agradecimiento, básicamente. La verdad es que Geyser es una excusa para estar aquí hablando, pero salir un poco de esta rutina que tenemos en el día a día y no olvidar realmente por qué estamos haciendo todo lo que hacemos, es lo que nos mueve en el día a día, ¿no? Y yo creo que es importante hacerlo y todo el mundo debería hacerlo de vez en cuando. Gracias, Pablo. A ti.